En esta mañana, hermanos, creo yo que Dios ha puesto en mi corazón un mensaje y yo quiero entregárselos de la mejor manera posible. Hace un tiempo ya Él colocó una semilla en mi corazón y transcurrió el tiempo y poco a poco esa semilla nació y se convirtió en una plantita y luego creo yo que ya está lista para ser compartida. Ya ha producido el fruto para poder compartirlo. El tema del mensaje de hoy es elegidos para llevar fruto. Elegidos para llevar fruto. Y quiero que leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, vamos a leer el versículo 16, por favor. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oremos. Querido Padre, nos presentamos ante ti en esta mañana para suplicarte por el mensaje de hoy. Danos, oh Dios, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, para poder entender la palabra y exponerla con claridad. Te ruego, Señor, que matices este mensaje con la unción de tu Santo Espíritu, vivificando la palabra y colocándola en el corazón, en el espíritu, Señor, en la mente de cada uno de los presentes, y que esto sea en primer lugar para gloria de tu nombre y en segundo lugar para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Elegidos para llevar fruto. Hermanos, en esta mañana vamos a ver que la perfecta voluntad de Dios es que llevemos fruto. De hecho, en el versículo que hemos leído, vemos que para eso Dios nos eligió y salvó. Para eso nos tiene aquí, en este lugar. Es su deseo. Es su plan y su propósito que como pámpanos de la vid verdadera, que es Él, nosotros llevemos fruto. Hoy veremos la importancia de llevar fruto y las claves que el Señor nos ha dejado para que lo logremos. Bueno, debemos estar muy atentos porque entenderemos por la gracia de Dios la importancia de dar fruto y también entenderemos las claves para lograrlo. Las consecuencias de no dar fruto son terribles, realmente terribles, mientras que las recompensas por darlo serán gloriosas, maravillosas. El fruto del cual quiero hablarles en esta mañana lo podemos identificar en dos áreas o en dos aspectos. Primero, identifiquémoslo como el fruto del Espíritu, que se menciona en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza. Identifiquemos entonces en primer lugar el fruto que Dios quiere que demos como el fruto del Espíritu. Estas 9 manifestaciones del Espíritu en nuestra vida es el fruto que Dios quiere que demos. Alabado sea Dios. Es el fruto que Él está buscando en nosotros. Si bien es cierto, Israel está representado en la Biblia como la higuera, y en una ocasión en su ministerio terrenal Cristo vino a buscar fruto en la higuera y como no lo encontró, la maldijo. Eso sucedió en lo literal con Israel, pero puede suceder en lo espiritual también con nosotros. Él viene a buscar fruto. Y el primer aspecto del fruto es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Pero lo segundo es que el fruto que Él busca en nosotros son los resultados, óigase bien, los resultados de nuestro trabajo y servicio en la obra del Señor. Los resultados, amén, de nuestro trabajo y servicio en la obra de Dios. Cuando Pablo escribe a los romanos, les dice que deseaba ir a Roma, fíjese bien, para tener algún fruto entre ellos, como lo había tenido entre los demás gentiles. Romanos capítulo 1, verso 13 lo dice. Leámoslo. Pero no quiero, hermanos, dice Pablo a los romanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros, fíjese, algún fruto, para tener entre vosotros en Roma algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo había visitado muchas ciudades, predicando el evangelio, enseñando el reino de Dios, y él había obtenido fruto en todas esas naciones. O sea, el fruto aquí es el resultado del trabajo, del servicio en la obra de Dios. Amén. Pablo dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces, la Biblia presenta, hermanos, el fruto desde estos 2 ángulos. Primero, como el carácter de Cristo manifestando el fruto del Espíritu, que ya leímos, ¿verdad? Y también el resultado del trabajo, del servicio que nosotros hagamos en la obra del Señor. Así es de que en esta mañana usted y yo hemos sido elegidos para dar fruto, para producir el fruto del Espíritu en nuestra vida y para producir resultados en el trabajo, en el servicio, en la obra de Dios. Resultados. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Si quisiéramos resumir en 2 palabras el fruto, diríamos que se trata de lo que somos y de lo que hacemos. De lo que somos y de lo que hacemos. Amén. Gloria a Dios. Somos como Cristo, tenemos el fruto del Espíritu, lo que somos. Y lo que hacemos, estamos trabajando, estamos sirviendo, hay resultados, hay fruto en nuestra vida. Entonces, el fruto tiene que ver con lo que somos y tiene que ver
con lo que hacemos. El Señor está buscando fruto en nuestra vida, queridos hermanos. De hecho, la Biblia nos compara a nosotros con árboles. Serán llamados, dice Isaías, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor nos compara con árboles. Somos un plantío del Señor. Ahora, como árboles, nosotros debemos dar frutos. Frutos. ¿Qué clase de árboles somos? ¿Qué clase de fruto estamos dando? Bueno, esta mañana vamos a dilucidar ese asunto. En primer lugar, hermanos, Cristo nos ha elegido para que llevemos fruto. Esto lo podemos ver en el versículo que leímos ya, donde dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, fíjese, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Claramente el Señor nos dice que no fuimos nosotros los que lo elegimos a Él, sino que Él fue quien nos eligió a nosotros. Y nos eligió, hermanos, entre otras cosas, para que llevemos fruto. Para que llevemos fruto y para que ese fruto permanezca. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, ahora, Dios quiere que demos fruto como individuos. Comencemos por ahí. Dios quiere que demos fruto como individuos, en lo particular. Amén. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 15. Vaya conmigo al capítulo 15 de Juan, versículos 1 al 5. Vamos a leer esa porción. Maneje su Biblia y verifique, compruebe con sus ojos lo que estamos diciendo. Juan 15, 1 al 5 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es claro entonces que Cristo quiere que demos fruto. Si no damos fruto, correremos el riesgo de ser cortados de la vid verdadera, que es Él mismo. Ahora, aquí en esta porción que hemos leído, hermanos, se nos dan algunas claves para dar ese fruto preciado. Quiero que las miremos rápidamente. En primer lugar, para poder dar fruto permanente y abundante, esta porción nos muestra que debemos ser limpiados por la palabra. Claramente dice aquí el Señor: y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículos 2 y 3 de la porción que nos ocupa. Ahora vemos entonces que una clave para dar fruto es ser limpiados. Y ser limpiados, ser lavados por la palabra. La palabra de Dios nos limpia. Y mientras más limpios estamos, más fruto llevamos. Así es de que sometámonos a la palabra de Dios día tras día. Permitamos que ella nos lave,
Permitamos que ella nos limpie. Permitamos que ella nos purifique. Apliquemos la palabra de Dios a nuestro corazón. Apliquemos la palabra de Dios a nuestra mente. Apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Amén. Recibamos la palabra, apreciemos la palabra, oigamos la palabra, recibamos la palabra, asimilemos la palabra de Dios. Permitamos que ella haga una obra de limpieza, de purificación en nuestra vida, porque si somos limpiados a través de la palabra, vamos a estar en capacidad de llevar fruto, Y el Señor quiere que nosotros llevemos fruto. La otra clave que encontramos en esta porción para llevar fruto es permanecer en Él. Permanecer en Él. Cristo dijo en el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjese, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El permanecer en Cristo entonces es vital, hermanos, para ser fructíferos. El fruto del cual estamos hablando realmente no lo producimos nosotros, no lo produce nuestra vieja naturaleza, sino que es la naturaleza de Cristo en nosotros la que produce ese fruto. Es su vida, es su savia, es su naturaleza la que produce en nosotros el fruto deseado. Es realmente Él en nosotros. Por eso es que aquí dijo el Señor que debemos permanecer en Él. Permanecer en Él. No en nosotros, ni en nadie más. En Él. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Debemos entonces permanecer en el Señor. Ahora, ¿cómo puedo yo permanecer en el Señor? ¿Cómo puede usted permanecer en el Señor? ¿Qué está tratando de decir Jesús cuando dice el que permanece en mí y yo en él? ¿Qué está tratando? ¿Cómo puedo yo permanecer en el Señor? Bueno, el mismo apóstol Juan nos lo explica en 1 de Juan capítulo 3 verso 24. ¿Qué es permanecer en el Señor? ¿Cómo es permanecer en el Señor? Vea lo que dice 1 de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero note lo que Juan dice, que el que guarda sus mandamientos, o sea, el que obedece esta palabra, permanece en Dios y Dios en él. Y si permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a poder llevar fruto. Así es de que en esta porción de Juan 15, verso 1 al 5, encontramos que Dios quiere que demos fruto como individuos. Y nos da dos claves para darlo: ser limpiados por la palabra. Mientras más limpios seamos por la palabra, más potencial tendremos en nosotros para producir el fruto y permanecer en Él. Mientras más permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros, más espontánea y abundantemente va a fluir el fruto en nuestra vida. Bendito sea Dios. Ahora, Dios no solo quiere que nosotros demos fruto como individuos, hermanos. Yo quiero que usted reciba esto de verdad. Yo lo siento en mi corazón y en mi espíritu como una palabra viva para la iglesia. Amén. Él quiere que usted produzca fruto. Él quiere que yo produzca fruto. Él quiere que como individuos produzcamos frutos. Hermanos, los frutos del Espíritu, el carácter de Cristo, pero también los resultados
del trabajo, del servicio en la obra de Dios. Tenemos que producir resultados. Para eso nos ha elegido el Señor como individuos. Pero también Dios quiere que produzcamos frutos como familias. Dios quiere que produzcamos frutos como familias. Esto lo podemos ver en el Salmo 128, versículos 3 y 4. Oiga lo que dice. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La Biblia hace claro que Dios instituyó el matrimonio y la familia. Y hermanos, cuando Dios escoge a un hombre o a una mujer, no está pensando solo en el individuo. No, Él está pensando en la descendencia de ese individuo. Él está pensando en la familia de ese individuo, sea hombre o sea mujer. Alabado sea el Señor. Entonces, en estos versículos se está hablando del hombre o de la mujer que teme a Jehová. Y a ella le dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Gloria a Dios. Dios quiere bendecirnos, obrando en nosotros para que llevemos frutos como familias. Dios quiere que llevemos frutos como familias. Amén. Que nosotros como hombres, que las mujeres, que los hijos, que la familia pueda producir los frutos del Espíritu y pueda producir los resultados, del trabajo y del servicio en la obra del Señor. Él quiere que produzcamos fruto. Hablando del fruto en la familia, este fruto lo podemos producir, hermanos, aprovechando a nuestros hijos y nietos cuando son pequeños para instruirlos con la palabra y darles el ejemplo adecuado. Óigase bien, padres que tienen hijos todavía de dominio o que tienen nietos a los que tienen acceso y pueden influenciar. Debemos aprovechar a nuestros hijos y a nuestros nietos cuando están pequeños para instruirlos en la palabra y darles el ejemplo adecuado. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Dios quiere que como familia demos fruto, los frutos del Espíritu y resultados tangibles, hermanos, de el trabajo, de el servicio en la obra del Señor. Pero ¿qué pasa cuando ya nuestros hijos son grandes y se van de casa y no los hemos instruido desde pequeños? Porque suele suceder eso, que nosotros nos despreocupamos o nos confiamos y no nos damos cuenta que los hijos crecen rápido y no trabajamos en sus vidas espirituales y de pronto se nos van. ¿Qué hacer entonces si ya se han ido y no los hemos instruido adecuadamente? Bueno, debemos entonces derramar nuestros corazones delante de Dios por ellos y clamar que aunque no están en casa, amén, sino que quizá ya tienen sus hogares, ya tienen sus familias, pero allí que el Señor trate con ellos, allí que el Señor los toque, allí que el Señor los alcance, allí que el Señor haga la obra para que el fruto del Espíritu se desarrolle y se manifieste en ellos. Ahí que ellos puedan conocer a Dios y puedan trabajar y puedan servirle a Él y producir resultados que honren y glorifiquen su nombre. Así lo hacía Job. Job
Este hombre ofrecía todos los días sacrificios a favor de sus hijos. Leámoslo en Job 1:5. Ahí dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. En sus corazones. De esta manera dice que Job hacía todos los días. Todos los días. Entonces, hermanos, creo que Dios quiere que nosotros aprovechemos cuando nuestros hijos están pequeños, bajo nuestro techo, ahí, bajo nuestro dominio, para que los instruyamos. Y si por negligencia o ignorancia no aprovechamos el tiempo y se nos fueron y ahora son mayores y ahora están ya separados de nosotros, todavía podemos hacer algo. Todavía podemos derramar nuestro corazón delante de Dios e interceder por ellos para que Dios los toque, para que Dios los alcance, para que ellos también se conviertan en árboles fructíferos que glorifiquen al Padre Celestial. Amén. Entonces, Dios quiere que demos fruto como individuos. Dios quiere que demos fruto como familias. Pero también, hermanos, Dios quiere que demos fruto como iglesia local y como iglesia universal. Alabado sea Dios. Esto lo vemos en Cantares, capítulo 4, versículo 12 al 14, donde dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Le está hablando a la iglesia local y a la iglesia universal. Y está diciéndole: tus renuevos son como paraíso de granados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Aquí la iglesia es comparada con un huerto que está lleno de árboles frutales y de especias aromáticas. Estas cosas, hermanos, nos hablan del fruto que Dios espera que la iglesia dé. Iglesia cristiana Jesucristo, hemos sido elegidos por el Señor para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Aleluya. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Allí se nos habla de una viña, la viña del Señor, que en primera instancia es Israel, pero en segunda instancia es la iglesia. Porque acordémonos que hay un Israel natural en el Medio Oriente, pero hay un Israel espiritual diseminado en todo el mundo. El Israel natural es una sombra de la iglesia, que es el Israel espiritual. Y cuando Dios le habla al Israel natural, inherentemente le está hablando también al Israel espiritual. Miremos lo que dice Isaías 5, 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas. Esperaba que diese fruto. Amén. Esperaba que diese uvas, dice aquí la palabra de Dios.
y dio uvas silvestres. Ay, qué triste. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Estas palabras fueron dirigidas en primera instancia a Israel. Dios quería que Israel diera los frutos del Espíritu. Dios quería que Israel produjera resultados del trabajo y del servicio en la obra del Señor, influenciando a todas las naciones del mundo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios lo bendijo, lo cercó, lo abonó, lo cuidó y no dio el fruto que Dios esperaba. Y Dios con tristeza dice: ¿qué más se podía hacer a esta viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese fruto bueno, ha dado fruto malo? Y aunque esto es, hermanos, en primera instancia para Israel, también es aplicable a nosotros, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más se podía hacer para nosotros que el Señor no haya hecho? Todo lo que nosotros necesitamos, el Señor lo ha hecho para nuestra vida. Todo nos lo ha provisto, todo nos lo ha dado, todo lo ha hecho, todo lo ha colocado en su lugar. Y Él espera que nosotros demos fruto, fruto bueno, el fruto del Espíritu, que demos resultados del trabajo, del servicio en la obra de Dios. Y yo creo que el Señor también ve a la iglesia local y a la iglesia universal con dolor en su corazón y dice: ¿cómo es eso? Yo espero que dé uvas y lo ha dado, uvas silvestres. O sea, yo espero que dé fruto bueno y ha dado otra clase de fruto que no me agrada. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros demos fruto. ¿Aceptan el reto? Fruto como individuos, fruto como familia, fruto como iglesia local y universal. Bendito sea Dios. Para eso Él nos ha elegido. Para eso Él nos tiene acá. Amén. Preguntémonos: ¿estoy dando fruto yo para Dios? ¿Estará Él agradado conmigo por el fruto que yo estoy dando? ¿Es un fruto bueno? ¿Y la cantidad en la que lo estoy produciendo también es buena? Preguntémonos. Y si nos encontramos deficientes esta mañana, pidámosle perdón al Señor y roguémosle que nos ayude para que podamos dar fruto. Ahora, el fruto es importantísimo para Dios. Es el segundo punto que quiero desarrollar para ustedes. El fruto es importantísimo para Dios. Quiero que veamos qué es lo que produce el producir fruto. Fíjese lo que dije. Quiero que veamos qué es lo que produce el producir fruto. Amén. En primer lugar, hermanos, el fruto glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Esto lo vemos en Juan capítulo 15, versículo 8, donde dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre Celestial es glorificado cuando nosotros, como individuos, como familias, como iglesia local, como iglesia universal, llevamos fruto, hermanos. El Padre es glorificado. ¿Sabe que la palabra glorificado en el griego es doxazo? Y esta palabra significa recibir gloria, honra y alabanza.
Y esto es lo que sucede cuando nosotros producimos fruto. El Padre recibe gloria, el Padre recibe honra, el Padre recibe alabanza. ¿Cuántos dicen amén? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. Gloria a Dios. También, hermanos, el fruto satisface a Cristo. No solo glorifica al Padre, pero también el fruto satisface a Cristo. Miremos Cantares, capítulo 5, versículo 1, la primera parte del versículo 1. Dice, el Señor Jesús está hablando aquí. Y mire qué maravilla. Yo vine a mi huerto. ¿Quién es el huerto, hermanos? ¿Quién es? La iglesia. Y él dice, yo vine a mi huerto. Oh hermana, esposa mía. Luego dice, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Eso es lo que Él quiere recibir cuando Él venga a la iglesia. Amén. Él quiere recibir el fruto del Espíritu de nuestra vida. Él quiere recibir el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro servicio. Él quiere venir a su huerto y Él quiere degustar ese fruto precioso que se menciona aquí en Cantares capítulo 5 versículo 1, la primera parte. Bendito sea el nombre de Dios. Estas especias, hermanos, son los frutos que el huerto está produciendo para el Señor. Ahora notemos que Él viene, recoge los frutos que tiene su huerto y disfruta de ellos. Disfruta de ellos. Yo estaba pensando en esto. Oigan, por favor. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él era la vid verdadera. Y Él dio fruto. Fruto para su Padre. Fruto que glorificaba al Padre. Su carácter, su trabajo, su servicio, todo esto glorificaba al Padre. Y sabe que en 2 ocasiones leemos en la Escritura que el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 3:15 y 17:5. Ahora, ¿por qué recibió el Padre complacencia a través de la vida de Cristo? Porque Cristo estaba produciendo fruto. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos frutos estaban, hermanos, colgando en esa vid, produciendo. Cristo los estaba produciendo y el Padre estaba complacido. Amén. El trabajo de Cristo también había resultados. Las almas se salvaban, los enfermos se sanaban, los endemoniados eran liberados, la gente era consolada, la gente era atendida, etc. El fruto del trabajo de Cristo estaba a la vista y el Padre estaba complacido con Él. Pues de la misma manera que el Padre se complació con el fruto de Cristo, Cristo quiere complacerse con nuestro fruto. Amén. Cristo quiere comerse ese fruto, degustar ese fruto del Espíritu y esos resultados de nuestro trabajo, de nuestra labor, de nuestro servicio. Bueno, ya vimos entonces que el fruto glorifica al Padre, satisface al Hijo, pero sabe que también el fruto ministra a los amigos del Señor. Esto lo leemos en Cantares 5:1, la segunda parte. Allí dice, comed amigos. Él está disfrutando del fruto de su huerto, pero llama a sus amigos. Y les dice,
Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Mi huerto tiene fruto. Yo lo estoy degustando. Pero a ver, amigos, vengan y coman ustedes también. Beban ustedes también. Disfruten ustedes también del fruto que mi huerto está dando. Ahora, ¿quiénes son los amigos del Señor, hermanos? ¿Quiénes son los amigos del Señor? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Entonces, ¿quiénes son los amigos? Los que hacen la voluntad de Dios. Y saben que también los que hacen la voluntad de Dios van a ser ministrados por el fruto que nosotros produzcamos. También los amigos del Señor van a venir y van a disfrutar del fruto que nosotros produzcamos. Pero ¿qué si no tenemos fruto? ¿O qué si nuestras uvas son agrias, silvestres, venenosas? Eso sería lamentable. Pero el Señor quiere que produzcamos el fruto bueno para que Él sea glorificado, el Padre, para que el Hijo sea complacido y satisfecho, para que todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, los amigos del Señor, también puedan disfrutar de los frutos que nosotros estamos produciendo y del trabajo que nosotros estamos haciendo. Bendito sea el Señor. Y finalmente, nosotros mismos nos beneficiamos de los frutos que producimos, fíjense. Nosotros mismos nos beneficiamos. Esto lo entendí leyendo uno de los libros del pastor Bailey, las epístolas pastorales, cuando enseña sobre la carta de Pablo a Timoteo. Y quiero que vaya conmigo a 1 Timoteo 2. Versículos 6 y 7. Allí dice, oiga, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién es el que participa primero de los frutos? El labrador. Pero para poder participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Entonces, debemos trabajar para producir frutos. Y el fruto, y hermanos, los primeros que vamos a participar, a disfrutar de ese fruto, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. La idea que tenemos aquí es que aquel que cultiva los frutos, que trabaja para producirlos, también participa de ellos. Esto es así en lo natural y también en lo espiritual. Sabe, yo tengo la experiencia, antes de ser llamado al ministerio, yo trabajé en la agricultura. Yo cultivé café. Entonces, sabe que mi abuelo nos dejó un terrenito en donde producíamos el café y trabajábamos todo lo concerniente a ello. Y sabe que nosotros mismos éramos los primeros que disfrutábamos de ese café, porque lo poníamos a secar, luego lo despulpábamos, luego lo procesábamos y después mi madre lo tostaba y luego lo molía y disfrutábamos del café. O sea que nosotros también, si producimos frutos, nosotros vamos a participar de esos frutos. En Zacapa tuve la oportunidad de trabajar también agricultura sembrando ocra. Ocra es una legumbre que se exporta y sembramos una extensión de tierra, pero sabe que el primero que disfrutó de esa ocra fui yo. Los primeros frutos yo los probaba, yo me los comía. O sea, el que produce fruto él mismo es bendecido. Entonces es importante que nosotros produzcamos fruto. Dice amén, hermanos. Gloria a Dios.
Porque el fruto glorificará al Padre, satisfará al Hijo, ministrará a los amigos del Señor y también nos bendecirá a nosotros mismos. Cuán importante es producir fruto, el fruto del Espíritu, los resultados del trabajo, del servicio en la obra del Señor. Ese es el fruto del cual estamos hablando. Ahora quiero que veamos la clave principal para dar fruto. Aquí fue donde Dios me habló y este mensaje nació de este punto que voy a compartirles ahora. Veamos la clave principal para dar fruto. Y esta clave la encontramos en Juan 12:24. Vaya conmigo ahí, por favor, leamos este versículo juntos. Aquí está la clave de las claves para dar fruto. Sin esto no hay fruto. Esta es la clave de las claves para dar fruto. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y por favor no nos hagamos los quites. Por favor no nos escondamos a la realidad. No hemos elegido nosotros al Señor, sino que Él nos eligió a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Y aquí está la clave principal, la clave de las claves para dar fruto. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ay, ¿saben? Cuando el Señor vivificó esta palabra para mí, tuve que llorar. Tuve que llorar. Porque el Señor hizo tan vívido este versículo para mi vida, tan vivo este versículo para mi vida. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Entonces lleva mucho fruto. La clave entonces para llevar fruto es caer en tierra y morir, hermanos. ¿Están conmigo? Caer en tierra y morir. Esa es la clave de las claves. Cuando yo lo entendí, mi corazón de veras se quebrantó y una luz muy clara se encendió en mi interior y dije, aquí está la clave para yo poder ser fructífero. Caer en tierra y morir. Ahora, en primera instancia, aquí el Señor se está refiriendo a sí mismo. A sí mismo. Él sería el grano de trigo que caería en tierra y moriría. Él sería el grano de trigo que caería en tierra y moriría. Pero al morir, o repito, al caer en tierra y morir, Él llevaría mucho fruto. Y eso sucedió, hermanos. La clave para que Cristo llevara tanto fruto como el que llevó, fue caer en tierra y morir. Caer en tierra y morir. Y no pensemos en su muerte solo cuando estaba en la cruz del Calvario. No. Él abrazó la cruz desde su niñez. El Calvario solo fue la culminación de su muerte, pero Él murió toda la vida. Murió a sus deseos, murió a su voluntad, murió a sus metas, murió a sus planes, murió a sus propósitos y se sometió
a los deseos de su Padre, a la voluntad de su Padre, a las metas, planes y propósitos de su Padre. Él murió a sí mismo y se sometió a la voluntad de su Padre. En Juan 4:34 dice, él dijo estas palabras a los discípulos cuando estaba sentado en el broquel del pozo de Samaria: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Él murió incluso a su comida. Ellos le llevaron de comer: maestro, ya tienes tiempo de que no comes, no aguantes hambre. Hoy, discípulos míos, yo he muerto a mis necesidades. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan 5:30 expresó: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque oiga, no busco mi voluntad. Yo he muerto a mi voluntad, dice Cristo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8:38 declara: porque he descendido del cielo, óigase, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oh hermanos, Cristo murió. No pensemos que murió hasta en la cruz. Él toda la vida murió. Desde que nació, Él murió a sí mismo. Murió a sus deseos, a su voluntad, y se sometió totalmente a la voluntad de su Padre Celestial. Él fue el grano de trigo que cayó en tierra. Y dicho sea de paso, el hecho de que haya caído en tierra, ¿sabe qué significa? Él fue el grano de trigo que cayó en tierra. Cayó en tierra. ¿Y sabe qué pasa con lo que hay en la tierra? Es pisoteado por los hombres. ¿Sí o no? Lo que hay en la tierra es pisoteado por los hombres. Él cayó, él fue el grano de trigo que cayó en tierra y fue pisoteado. Fue pisoteado, fue humillado y pisoteado por los hombres. El grano de trigo que cayó en tierra, humillado, pisoteado, despreciado, lastimado, cayó en tierra y luego murió. Aleluya. Murió. Y sabe que esa fue la clave para ser tan fructífero. Ser tan fructífero. Cristo es el ser más fructífero que existe en el universo. Pero la clave está en haber caído en tierra y haber muerto. Es la clave para poder llevar fruto. Miremos Isaías capítulo 53, versículo 10 y 11. Dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ahora, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, oiga lo que dice: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y esto me gusta. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amén. Cristo, hermanos, en el día final, Él se parará, gloria al Señor, delante de los millones y millones y millones y millones de redimidos. Él se parará y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo me pongo a pensar, ¿será que así nos va a pasar a nosotros? ¿Qué va a pasar cuando usted esté delante del juicio de Dios? ¿Podrá usted pararse y ver que produjo fruto?
produjo fruto, el fruto del Espíritu en su vida, los resultados de su trabajo, de su servicio, de su abnegación en la obra del Señor, de su sacrificio en la obra del Señor. Verá usted el fruto y quedará satisfecho, o bajará la cabeza y quedará avergonzado. ¿Qué pasará con nosotros? La clave está entonces en caer en tierra y morir, hermanos amados. Amén. Ahora, como dije, Juan 12:24 es Cristo, el grano de trigo, pero también somos nosotros. ¿Sí? Sabe que en segunda instancia ese versículo tiene aplicación a nosotros mismos. A nosotros también se nos compara con el grano de trigo. ¿Ha leído usted eso en la palabra? ¿Es usted un grano de trigo? Amén. Leámoslo en Mateo 13, 36 al 38. El grano de trigo no solo fue Cristo, hermanos, también es usted y soy yo. Sí, que tenemos que caer en tierra y morir para llevar fruto. Sí. Así sucedió con el grano de trigo mayor, y así sucederá con los granos de trigo menores. Por si usted piensa que no tiene nada que ver con usted el trigo, mire lo que dice Mateo 13, 36 al 38. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Y los discípulos le dicen: por favor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla, hermanos, en ese campo? El trigo, ¿no? El trigo. ¿Y la mala semilla? La cizaña. Bueno, ahora dice, respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla, es decir, el trigo, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla, o sea, el trigo, son los hijos del reino. Si usted se considera un hijo del reino, usted es un grano de trigo. Usted es un grano de trigo. Y la cizaña son los hijos del malo. Esos son los hijos del malo, esos son la cizaña. Pero el trigo son los hijos del reino. Amén. Entonces vemos entonces cómo el Señor compara al grano de trigo, la buena semilla, con los hijos del reino, es decir, con los cristianos. Por lo tanto, si queremos llevar mucho fruto, nosotros también debemos caer en tierra. Debemos caer en tierra. Eso quiere decir estar dispuestos a ocupar el lugar más bajo. Significa estar dispuestos a humillarnos hasta lo sumo. Caer en tierra. No pararnos en una plataforma como esta. No en un pedestal. Caer en tierra significa buscar el lugar más bajo, el más humilde. Caer en tierra, y si fuera posible ser pisoteados por alguien, pues hay que aceptarlo. Dice uno de los salmos: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. A veces Dios permite que hombres cabalguen sobre nuestra cabeza, nos pisoteen. Pero luego dice: pasamos por el agua, pasamos por el fuego, pero luego nos sacaste a la abundancia. A la abundancia. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a caer en tierra y morir para producir fruto. Dwight L. Moody dijo, oigan lo que dijo este hombre:
Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los cielos y el otro en el más humilde de los corazones. Él está sentado en el trono más alto y sublime del universo, pero también Él mora con los humildes y quebrantados de espíritu. Amén. Entonces, que no nos importe caer en tierra y morir. Morir significa morir a nuestros deseos, a nuestras metas, a nuestros anhelos y propósitos. Morir a nosotros mismos, a lo que somos. Significa morir al pecado, al mundo, a todo aquello que no es la voluntad de Dios. Solo de esta manera podremos ser limpios, permanecer en Cristo y consecuentemente llevar el fruto que Dios quiere que llevemos. Quiere decir que la esencia del mensaje de hoy es la muerte, hermanos. Amén. La muerte. ¿Quiere llevar fruto? Caiga en tierra y muera. Es la única manera. Si no cae en tierra y no muere, usted va a quedar solo. Solo, no va a producir fruto. Andrew Murray dijo: el orgullo debe morir en ti, o nada del cielo podrá vivir en ti. R.C. Sproul dijo: no podemos cambiar a Dios. Dios es inmutable. Si los cambios deben darse, deben hacerse en nosotros. Watchman Nee dijo: el significado de la cruz es simplemente el quebrantamiento del hombre exterior. La cruz pone fin al hombre exterior, lo destruye totalmente. El hombre exterior es lo que nosotros somos. Destruye nuestras opiniones, métodos, sabiduría, egocentrismo y todo lo demás. Y una vez que esto sucede, dice: el hombre interior, que es Cristo en nosotros, puede salir libremente y el espíritu puede funcionar entonces. Pero debemos estar dispuestos a morir. ¿Dicen amén? Una vez escuché esta anécdota. Se trata de una plantita que está ahí en un campo. Ahí está la plantita viviendo en un solo lugar, ahí fija. Y entonces la plantita ve a una vaca que anda por ahí. Y la plantita dice: ay, cómo quisiera ser vaca. Mire cómo ella se va para allá y se va para acá, y yo aquí en el mismo lugar siempre. Y entonces el Creador le dice: no hay problema. Si quieres ser vaca, puedes ser vaca. Solo tienes que morir, ser comida por ella, ser asimilada y te vas a convertir en vaca. Y viene la vaca y se come la plantita y la asimila. La plantita muere y es asimilada y se convierte en vaca. Y ahí está la vaca y mira al hombre, ¿verdad? Ay, dice la vaca, ¿cómo quisiera ser hombre? Mire que él se mueve, cómo se arregla de bien, tiene vehículos y todo. ¿Cómo quisiera ser hombre? Y el Creador le dice: no hay problema, puedes convertirte en hombre. Solo tienes que morir y ser comida por él y asimilada, y te conviertes en hombre. La vaca muere, el hombre compra la carne, se la come y la vaca se convierte en hombre.
Y el hombre dice, ay, cómo quisiera ser como Cristo. Y Dios dice, no hay problema, solo tienes que morir y ser asimilado por Él y te conviertes en Él. ¿Me doy a entender? Solo tenemos que morir a lo que somos y dejar que Él viva en nosotros. Y entonces vamos a ser tan fructíferos como Cristo fue fructífero. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos entonces las palabras de Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué queremos ser, hermanos? Un grano de trigo que quede solo por toda la eternidad, sin pena ni gloria. ¿O queremos convertirnos en una hermosa gavilla llena de frutos que glorifique al Padre, que satisfaga al Hijo, que bendiga a los amigos del Señor y que participe alegremente del fruto? Si no queremos quedarnos como un solo grano de trigo, escuche, seco, porque hay algunos de granos que ya están secos. Amén. Secos. Si no queremos quedarnos como un solo grano de trigo seco e infructuoso, con el riesgo de ser carcomido por la polilla o el comején, caigamos en tierra y muramos. Aceptemos la humillación, aún el ser pisoteados. Muramos a lo que somos. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de la misma manera que Cristo, cuando llegue al final de nuestra vida en este mundo, podamos ver el fruto de la aflicción de nuestra alma y quedar satisfechos, hermanos. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales y podamos ver la realidad del Calvario y cantar con conciencia y determinación ese canto precioso que dice: oh, que el Calvario en mí sea real. Oh, que el Calvario en mí sea real. Que vean mis ojos la vida que hay en él. Oh, que el Calvario en mí sea real.